Gracias, señor presidente. No puedo dejar de hacer notar que nos ha sorprendido la fe con la que ha venido el ministro Montoro a plantearnos ya el fin de la crisis. De hecho, hasta le ha puesto fecha. El segundo trimestre, prácticamente el último, según ha indicado, de esta crisis económica. Claro está que no hemos hablado de las condiciones posibles en las que el Gobierno plantea esta posible salida. Pero, desde luego, está claro que es mucha fe y poca ciencia, mucha fe y poco rigor, porque los datos, desgraciadamente, no indican nada más que lo contrario a lo que está planteando el Gobierno, es decir, un agudizamiento de los problemas económicos subyacentes, de los problemas reales. Y se lo han dicho otros grupos, señor Montoro, no hay credibilidad en sus palabras, y no porque sea usted el ministro que, por ejemplo, hace ya unos años, siendo ministro de Aznar, dijo que la burbuja inmobiliaria era una invención de la oposición. No solo por eso, sino porque fundamentalmente, como decía, los datos están reflejando todo lo contrario a lo que usted está pretendiendo hacernos creer. Y como somos economistas, sabemos que las predicciones pues son lo que son dentro de una ciencia social con todas las limitaciones que tiene, como es la economía. Por lo tanto, desgraciadamente no le podemos creer y, en definitiva, creemos que su discurso ha estado muy lleno de retórica y, desgraciadamente, de demasiada fe, cuando lo que se necesitan son soluciones, son hechos que puedan servir para que la ciudadanía entienda realmente que hay un Gobierno interesado en resolver el problema, en resolver los problemas más importantes. Usted ha planteado, y no solo usted, sino también el presidente del Gobierno esta mañana, que incluso el tándem formado por Rubalcaba y Rajoy en esta misma mañana han planteado que no hay otra alternativa prácticamente diferente que no pase por la política económica que el Gobierno está haciendo tanto a nivel nacional como especialmente en el nivel europeo. Y, sin embargo, yo espero que usted sepa que eso es falso. Es falso porque la política económica que está llevando a cabo el Gobierno es realmente una opción política. Hay alternativas que pasan desde las tantas veces debatidas políticas de reforma fiscal hasta algo que hemos planteado también esta mañana, como es la auditoría de la deuda pública, una auditoría a la que luego haré referencia porque usted ha hablado precisamente del papel de la deuda. Pero es posible hacer una auditoría de la deuda pública y hoy, esta mañana, Rajoy y Rubalcaba nos planteaban que no, que es una cuestión propia de una marginalidad política. Y, sin embargo, somos conscientes de que Grecia lo hizo, sigue en el euro y lo hizo hace poco. Lo que pasa que dirigido por unos sujetos diferentes a los que nosotros, en nuestra opción, plantearíamos. Como es evidente, no es el modelo griego nuestra opción a la hora de hacer una auditoría de la deuda pública. Sin embargo, dentro de este marco, usted nos presenta, de parte del Gobierno, un techo de gasto que es un techo realmente muy bajito, tan bajito que está bajo tierra y que lo que viene a simbolizar es prácticamente el entierro del estado del bienestar paulatinamente, porque se ha presentado este Consejo Europeo se ha presentado como un éxito porque ha ampliado los plazos en los que hay que ir rebajando el déficit. Y, sin embargo, no ha cambiado nada en sustancia, y en eso voy a estar de acuerdo con usted, que lo ha planteado. No ha cambiado nada en la sustancia, nada en el proceso que hay detrás de la reducción del déficit. Lo único que ha cambiado es la velocidad, el ritmo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que la diferencia entre el proceso anterior es que se nos quemaba a fuego rápido y ahora mismo la diferencia es que nos quemamos a fuego lento. Pero el problema, señor Montoro, es que todo esto forma parte de una estrategia para un cambio de modelo de crecimiento en términos económicos que implica a su vez un cambio en el modelo de sociedad. A eso es a lo que estamos asistiendo, a una transformación profunda del modelo de sociedad, disfrazado, encubrido por jerga economicista, que no es una ciencia neutral, ni una ciencia aséptica, ni una ciencia exacta, pero sirve para encubrir un proceso de transformación social brutal que está acabando con las conquistas sociales que tanto tiempo ha costado conseguir. Por eso decíamos que había alternativas. En definitiva, es un proyecto ideológico, de camino hacia un modelo de sociedad muy concreto y que responde a los intereses que defiende el Partido Popular. Intereses que se han ido materializando a través de la instrumentalización de conceptos económicos. Me explico. El déficit y la deuda, como usted sabe, señor Montoro, son herramientas. No pueden ser necesariamente malas o necesariamente buenas. Si se asume un déficit para hacer inversiones públicas que generen empleo público, estimulen la economía, eso va a ser positivo, va a permitir en un escenario de recesión crear actividad económica y va a tener una contraprestación en forma de ingresos. Pero si ese mismo déficit lo que se dedica es a meterlo en un saco sin fondo o en hacer inversiones derrochadoras como aeropuertos sin aviones, infraestructuras innecesarias o un salvamento absolutamente contraproducente al sistema financiero, entonces va a ser un problema. Y ustedes esto lo saben muy bien.
Y lo decía antes que iba a hablar de esta cuestión, la deuda. La deuda, aunque usted haya dicho, y además entre risas, que la deuda es un problema y que este Gobierno está empeñado en bajar la deuda, los datos lo que revelan es que el Gobierno está utilizando la deuda pública como fórmula para socializar las pérdidas de las entidades privadas. El sistema financiero privado, sus deudas, pero no solo sus deudas, también sus pérdidas y sus riesgos, se están trasladando a la esfera pública, a nuestra esfera, a través de instrumentos como la deuda pública. Es decir, el Gobierno, que tan liberal se presenta, utiliza un concepto y un mecanismo como la deuda pública para socializar las pérdidas de las entidades privadas a las que en última instancia está representando. Nada más lejos de la realidad es lo que ocurrió en el año 2012, que el Gobierno había previsto un endeudamiento de 12.000 millones de euros y al final fue de más de 100.000 millones de euros. Es decir, de nuevo tenemos un error garrafal en las predicciones, pero de nuevo tenemos esa instrumentalización del poder del Estado. Sin embargo, la deuda se puede utilizar para mejores propósitos, pero lo que decide, lo que hace que el Gobierno prefiera utilizar la deuda para salvar al sistema financiero en vez de para hacer otro tipo de políticas es un criterio político, un criterio ideológico que responde a los intereses de esta sociedad. Por eso, en este techo de gasto hay algo que a nosotros nos interesa remarcar y es cómo se hace que caiga casi todo el peso del esfuerzo sobre las comunidades autónomas. No es solo un ánimo recentralizador, que lo es, sino sobre todo es una concepción de saber que las comunidades autónomas, la mayor parte del gasto que tiene es gasto social, gasto en sanidad y gasto en educación. Y aceptando una camisa de fuerza en las comunidades autónomas, usted, muy elegantemente, lo que está haciendo es obligando a que las comunidades autónomas estén liquidando la sanidad pública y la educación pública, abriendo esferas de negocio para los intereses privados. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid, estas puertas giratorias, estos intereses político-empresariales que se aprovechan de las instituciones que, como este techo de gasto, crean en favor de la privatización. Y esta realidad es la que está haciendo que, de una forma, decía, con cierta elegancia, se esté liquidando el estado del bienestar y no tenga ningún sentido hablar de salir de la crisis, porque no se habla de qué condiciones, igual que no se habla de las condiciones del poco crecimiento o decrecimiento del desempleo. Y quizás haya un elemento de reflexión añadido a esta circunstancia y sea el concepto de estabilidad financiera que usted ha defendido, señor Montoro. Resulta que en los últimos meses hemos tenido muchas noticias sobre la estabilidad financiera. De hecho, desde que comenzó la crisis, el Gobierno no ha hecho otra cosa que servir a los intereses financieros, salvar al sistema financiero, independientemente de lo que hubiera hecho. Es más, este grupo político, el Partido Popular, se ha opuesto sistemáticamente en este Congreso a investigar lo que había ocurrido en el sistema financiero y, sin embargo, ha dedicado todos los recursos posibles a salvar, a tapar los agujeros de este sistema. Sin ningún éxito con lo que respecta a la función original del sistema financiero, que es prestar a la economía real. Ningún éxito. Las pequeñas y medianas empresas, el consumo privado, siguen sin crédito. Pero hemos tenido una noticia todavía más interesante que manifiesta y refleja muy bien lo que nosotros queremos decir. Muchas veces la estabilidad financiera está enfrentada con la estabilidad de la propia vida humana. Esto es lo que representa el último recurso al Constitucional que ha presentado el Partido Popular frente al decreto antidesahucios en Andalucía. El paso que ha dado el Gobierno es manifestar que si hay estabilidad para las personas impidiendo los desahucios, pone en riesgo al sistema financiero. Y el Gobierno y el Partido Popular lo que han dicho es que antes, si hay que elegir, elige al sistema financiero. Por lo tanto, no nos vale en absoluto poner, en primer lugar, la estabilidad del sistema financiero si no se tiene en cuenta todos los demás factores. Así que es verdad que este Gobierno, lo hemos dicho, está en guerra contra los pobres, pero está en guerra también contra las comunidades autónomas y contra la autonomía que se deriva de la capacidad de utilizar recursos económicos y de recursos institucionales en pos del proyecto que haya salido en las elecciones. Ese recurso al Constitucional lo está reflejando estupendamente. Por otra parte, usted ha dicho que ha tenido que defender en muchas ocasiones una cierta cirugía dolorosa, pero es que resulta, señor Montoro, que estamos asistiendo a ese proceso que había descrito previamente de desmantelamiento de lo público, que hace que esto parezca, en términos económicos, el laboratorio del doctor Mengele, porque realmente aquí lo que hay es una cirugía contra lo público, contra los pobres. No hay otra prioridad que no sea atacar estos sectores. Y al final, cuando vamos a ver la realidad,
Resulta que los datos, como decía al principio en la exposición, lo que están reflejando es que el desempleo está a por encima de los 6 millones de parados, que las propias previsiones que usted nos presenta en este techo de gasto son previsiones que no ponen que el empleo vaya a mejorar ni siquiera hasta el 2015 o 2016 incluso. Es verdad que hay muchas predicciones diferentes, pero las que el propio Gobierno trabaja son verdaderamente predicciones desastrosas que manifiestan que no se puede salir aquí y decir que la crisis ha acabado, porque eso es lo que se lleva escuchando en términos de brotes verdes, de recuperación, de la luz al final del túnel, y al final, de verdad, parece que lo que es la luz al final del túnel es un tren que viene de frente contra nosotros. Y usted ha hecho una reflexión también que me gustaría terminar con ella, hablando del crédito privado. Ha dicho que la demanda interna se está recuperando débilmente y realmente no es solo un problema de crédito, de falta de crédito, es un problema de que la economía real carece de solidez en términos de redistribución de las rentas, redistribución de la riqueza y de capacidad adquisitiva sin necesidad de recurrir al endeudamiento. Por lo tanto, ese es el problema. Si es que el déficit y la deuda son síntomas de un problema mucho más importante, el problema de la economía real en España, la falta de un modelo productivo que ustedes quieren reconducir a un modelo basado en bajos salarios y fundamentalmente dirigido por las exportaciones, un modelo muy frágil, pero también es la falta de igualdad porque no existe un sistema fiscal adecuado a lo que permitiría mantener unos servicios públicos óptimos, se tolera, incluso se promueve el fraude fiscal, como en muchas ocasiones hemos tenido oportunidad de denunciar en esta misma Cámara, y en definitiva, si no se acude a los problemas reales, si no se acude a la raíz del problema, que son la desigualdad y el sistema fiscal tal y como está en la estructura productiva, entonces no va a servir de nada corregir el déficit y la deuda pública, aunque no se estén corrigiendo. Pero esto el Gobierno lo sabe, porque el Gobierno, como decía, el único interés que tiene es transformar el modelo de sociedad. Y lo que utiliza es los instrumentos económicos y financieros como palanca para justificarlo, porque usted está obligando y presionando a las comunidades autónomas y a toda la administración pública a transformar ese modelo de sociedad. Y eso es un proyecto ideológico, señor Montoro, compartido con Mario Draghi, compartido con todos los tecnócratas como Mario Monti, compartido desde hace pocas semanas también explícitamente por el señor Rubalcaba. Eso es un modelo de transformación de la sociedad que solo se diferencia en el ritmo al que se quiere llegar a ese punto final. Es un punto ideológico, señor Montoro, y por lo tanto, evidentemente, nosotros, que no compartimos esa meta de sociedad porque entendemos que la economía sirve a otros objetivos, que los instrumentos económicos se utilizan en pos de unos intereses absolutamente distintos y opuestos a los que defiende este Gobierno, por eso nosotros este techo de gasto no podemos hacer sino denunciar que está al servicio de un modelo de sociedad absolutamente regresivo, absolutamente injusto, en términos económicos, en términos sociales y en términos también democráticos. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Garzón.